Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan desde el streaming de YouTube. Ahí hace poco llegó a mí una carta de un misionero que estaba de novio con una chica y él quería pedirle la mano al padre de su hija para poder casarse y se iban a ir a vivir una vida de misioneros. Y quiero leerles una fracción de la carta. Dice así: debo ahora preguntarle si usted puede dar su consentimiento y separarse de su hija a principios de la primavera que viene, porque quizás no vuelva a verla en este mundo. ¿Podrá usted dar su beneplácito y dejar que ella parta a tierras de paganos, donde estará sujeta a las dificultades y sufrimientos de la vida del misionero? ¿Dejará usted que esté expuesta a los peligros del océano o a la fatal influencia del clima del sur de India? ¿Usted aceptará que su hija pase toda clase de necesidades y angustias, que soporte el desprecio, los insultos, la persecución o quizás hasta una muerte violenta? ¿Podrá usted dar su consentimiento a todo esto por el nombre de aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y murió por usted y murió por mí, por el bien de las almas inmortales que perecerían, por el nombre de Sión y por la gloria de Dios? Qué alineado decir: ¿dejará usted que su hija deje la zona de confort? Que deje su lugar de seguridad como aquel que dejó el hogar celestial, que dejó el trono para venir a rescatarlo a usted y a mí. Vamos a orar. Padre, al igual que vos dejando tu trono, Padre, al igual que esta futura esposa deja su estabilidad, Padre, nosotros dejamos todo confort. Dejamos a tus pies toda sabiduría humana, Padre. Abandonamos toda cultura evangélica, abandonamos toda religión, abandonamos todo prejuicio. Padre, abandonamos todos nuestros trofeos, todas nuestras victorias terrenales y mundanas. Padre, por la obra de Jesús y mediante tu Espíritu, nos alineamos a tu verdad, nos alineamos a tu corazón, nos alineamos a tu mente y nos alineamos a tu propósito de que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, que el viento de tu Espíritu sople en nosotros, afirmando la verdad. Que tu viento sople afirmando la verdad, Señor, porque sabemos que la información sin experiencia no va a producir cambios en nosotros. Padre, te pedimos que tu Espíritu afirme la verdad. Tomamos total autoridad sobre todo espíritu que no sea el de Cristo Jesús. Y como iglesia, como hijos redimidos por el amor del Padre, nos gozamos eternamente en esa cruz gloriosa. Nos gozamos en la victoria de la cruz y nos gozamos en el Cristo resucitado. Te agradecemos, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto hemos recibido este tiempo hablando sobre cómo nosotros, como iglesia, podemos ser partícipes de la naturaleza divina? Lo hemos hablado domingo a domingo. Lo hemos hablado mucho con los jóvenes, lo venimos hablando hace un mes más o menos, un mes y medio constantemente con los jóvenes, de cómo nosotros como cuerpo, como el Cristo corporativo, puede formar parte de la naturaleza divina. Entonces, lo hemos visto y expresado de múltiples formas, tanto Alberto como Fabián, como Julián, como David Firman cuando estuvo con nosotros lo han expresado. Y muy importante nosotros como cuerpo, ser mayordomos. Yo algo que estoy entendiendo este tiempo es que nosotros no somos solamente mayordomos del dinero que Dios nos da, o de los autos que Dios nos da, o de la ropa que Dios nos da, y si bueno, la cuidamos porque somos mayordomos. No, también somos mayordomos de las palabras que recibimos, de cómo las administramos, de cómo las escuchamos, de cómo las afirmamos en nosotros y cómo las expresamos en nosotros. Somos mayordomos de los hermanos que tenemos al lado. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos dio. Y entendemos que si Dios nos dio en Jesús, en Él estaba todas las cosas.
Entonces no somos solamente mayordomos de lo material, porque eso es algo que nos encanta, apropiarnos de cosas materiales. Como iglesia somos mayordomos de la palabra. Y uno de estos domingos han dado la expresión de la carrera de la fe. No sé si recuerdan, han hablado de la carrera de la fe. Y pareciese que en la carrera muchos de nosotros, pasando antorcha, el fuego de repente se puede apagar porque va pasando de mano en mano constantemente. Y de repente al último que le llega casi apagada o apagada. Entonces nosotros vivimos pasando antorchas que van pasando de generaciones en generaciones, pero en las manos se van apagando, pues son manos humanas las que van haciendo la obra. Un músico que hace música para películas contaba que hace 20 años más o menos, él para hacer 1 hora de silencio en la naturaleza, llevaba 20 horas de grabación para recortar y tener 1 hora limpia de sonido de la naturaleza. Pero dice que al día de hoy, para hacer el mismo trabajo que hacía en esa época, lo que antes le llevaba 20 horas, hoy le lleva más de 2000 horas. Más de 2000 horas. Para tener un tiempo de 1 hora de silencio. 2000 horas. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que habla sobre Elías, casi al final de su historia, donde él está totalmente agotado, donde él no sabe si va a salir adelante, está frustrado y preocupado porque dice que él predicaba, pero el pueblo de Dios no quería cumplir el pacto. Y él estaba totalmente agobiado y estaba totalmente preocupado. Entonces Dios aparece en escena y Dios le dice: Elías, subí a la montaña porque yo voy a aparecer. Así que dice que Elías sube y viene un viento violento, dice la palabra. Muy violento. Pero dice la palabra, Dios no estaba en el viento. Dice que después aparece un terremoto, que él empieza a moverse, yo me lo imagino a él. No, ayer estaba tocando una banda cerca de mi casa y se movía la tele. Imagínense un terremoto en una montaña. Y dice la palabra, pero Dios no estaba tampoco en el terremoto. Dice que después vino un fuego impresionante, un fuego tremendo, casi un incendio, pero dice la palabra que Dios tampoco estaba en el fuego. Y Primera de Reyes 19 dice, y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro de su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. He aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento violento. Dios estaba en el silencio. Una brisa apacible. No sé cuántos acá tenemos celulares, algunos tienen celulares del trabajo y otros de su vida personal. No sé cuántos pueden ya tener tele en su casa. Algunos tienen el comedor y en la pieza. ¿Cuántos tienen computadora o cuántos escuchan música? Escuchan música cuando se levantan para hacerse el desayuno, también escuchan música para ir a trabajar, escuchan música en el trabajo para concentrarse y escuchan música para volver, para no estar escuchando lo que ocurre en el colectivo, en el tren o lo que sea. ¿Cuántos escuchan la radio? ¿Cuántas publicaciones vemos constantemente? ¿Cuántas publicidades hay en las avenidas, en la General Paz, en nuestros celulares, en la televisión, carteles en la calle? Que eso también es ruido, constantemente ruido. Pero nosotros seguimos pensando que nos sentimos lejos de Dios. Y aún podemos llegar a pensar que Dios no nos habla. Y queremos y deseamos y nos preocupamos y estudiamos para ver cómo hacemos para torcerle la mano a Dios y su voz sea un poco más fuerte y un poco más clara de lo que nosotros entendemos que es. Donde hoy, 2022, seguimos escuchando preguntas diciendo, ¿pero cómo es que habla Dios? Pues yo nunca lo escuché a Dios. ¿Cómo es que aparece una voz o un ángel o lo escuchás claro?
Miren, Deuteronomio 27:9. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Guarda silencio y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Salmo 4:4. Dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Mateo 11:28. Jesús en un monte diciendo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, porque yo les daré descanso. Y la pregunta viene constantemente: si hemos pasado la misma cantidad de tiempo preocupados, cansados, hablando de nuestras dificultades, de nuestras situaciones difíciles y confusas, como hemos pasado el tiempo en silencio escuchando lo que Dios dijo. Si el tiempo es equitativo, ¿realmente creemos que la voz de Dios es más interesante que las voces que nos rodean? Que las voces que están compitiendo con la de Dios constantemente. ¿Realmente nosotros creemos que es más interesante o que es más importante? ¿O que es absoluta en nosotros? Y es posible, hermanos, que muchos de nosotros sigamos buscando a Dios en los terremotos, sigamos buscando a Dios en los vientos, sigamos buscando a Dios en el fuego. Porque la crisis nos lleva a buscar a Dios en todas esas situaciones extremas. Pero es verdad, y esa es una verdad absoluta, es que Dios sigue hablándonos en el silencio. Dios sigue hablándonos en el silencio, en la quietud, en su Hijo. Dice que la palabra que al principio de la creación en la tierra estaba desordenada y vacía. Pero llegó Dios y puso luz, puso orden. Y esto es algo que tenemos que entender. La voz de Dios no es un privilegio para los pastores. La voz de Dios no es un privilegio para los profetas, tampoco es para los ungidos. La voz de Dios no es un privilegio para los iluminados. La voz de Dios es un privilegio para los hijos de Dios. La voz de Dios es un privilegio para los nacidos de nuevo. El problema no es que Dios hable. Dios ya habló. El problema es que nosotros estemos escuchando. El problema es que nosotros veamos como la perla de gran precio a Jesús, que fue la voz de Dios, que es la voz de Dios, que es la palabra de Dios encarnada. Es la respuesta. Y muchos de nosotros constantemente, y no sé cuántos tienen años en el Evangelio, pero a mí me ha pasado mucho, y otro día lo hablábamos con los jóvenes el sábado pasado, de que capaz cuando la reunión estaba media caída en fuego, por así decirlo, venía uno y decía: ¿qué pasaría si Jesús entraría por esa puerta? Y todos decíamos: no, yo me tiraría al piso, y el otro diría: no, y yo confesaría todos mis pecados de principio a fin. Y de repente todos empezamos a pasar, claro, por una conciencia de que Dios, claro, no lo estamos viendo, pero está acá. Y de repente entraría por esa puerta. Y nos hacía tomar una conciencia a todos nosotros de esa verdad, de esa realidad. Entonces, pero es algo que yo me puse a pensar capaz hoy. Es que Jesús apareció por esa puerta, en carne y hueso. Y Jesús se cruzó con mucha gente a lo largo de toda su historia en la tierra. Pero no todos se arrodillaron. Pero no todos confesaron sus pecados. Pero no todos fueron sanos. No todos fueron salvos. No todo el mundo se admiró. Hubo gente que fue a Él por quien Él era. Hubo gente que fue a Él para buscarle problemas, para insultarlo, para buscarle errores en lo que Él estaba diciendo. Y puede ocurrir lo que ocurre acá en una congregación. Estamos llenos de personas en las cuales venimos a buscar o a ver a Dios. Y todos podemos realmente durante muchos años tener distintas, ¿cómo se dice?
¿cómo se puede llegar a decir? Bueno, distintas opciones de por qué venimos. Venimos con distintas opciones de decir, bueno, yo vengo porque necesito que me sane de este problema, necesito ser salvo de esto, necesito no sentirme condenado, necesito tener un grupo de amistad, necesito ver qué es lo que me ofrece Dios. Y es lo mismo que ocurría en esa época. Iba gente permanentemente a verlo para saciar una necesidad personalizada de ellos. Pilato se encuentra enfrente de Jesús y le pregunta qué es la verdad. Y se termina lavando las manos. No todo el mundo cuando lo vio entrar se tiró al piso. No todo el mundo. Pero no todos van con él de la misma manera, no todos son transformados. Porque no podemos ser transformados sin la conciencia de la necesidad de él. No podemos ir a Cristo sin ir por quien Él es. No podemos ir a Cristo sin ser necesitados. Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Lucas 7:46 dice, me ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. ¿Se acuerdan esa escena? Dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. O se podría decir también, al que mucho se perdona, mucho ama. Entonces, hace poco hablaba con una persona que él me decía que él toda su vida vivió el evangelio como si él iría al kiosco y diría, mira, o a la YPF de acá a la esquina y te faltan 50 pesos para terminar de pagarte el café y te dicen, bueno, llévatelo, no pasa nada, después me lo das, y un hermano que está atrás escucha lo que está pasando, entonces cuando vos te vas, va el hermano y dice, mirá, y cobrame lo que te debe aquel. Bueno, entonces vos venís después acá y le decís, mirá hermano, no le pagues lo que le debes al que está allá porque yo ya lo pagué. Bueno, gracias, te agradezco mucho por lo que hiciste, de verdad, después te invito un cafecito yo, te lo devuelvo de alguna manera. No, ya está. No es lo mismo eso a que de repente tengas una deuda millonaria. Una deuda de 10 millones de dólares. Imposible de pagar para cualquiera de nosotros. Y que de repente cuando el juicio se acerca, que si no lo pagás vas preso, y se empieza a acercar el día del juicio, se acerca el día del juicio, se acerca el día del juicio final, porque eso es lo que nos iba a ocurrir a todos nosotros. Se estaba acercando el día. La muerte venía por nosotros. Y viene una persona y te dice, quédate tranquilo, el juicio ya está ganado porque la plata la puse yo. Toda esa deuda que era imposible que vos pagues, yo ya la pagué, quédate tranquilo. Y este hermano me decía, yo cuando lo entendí de esta manera, yo decía, bueno, si una persona hace eso por mí, yo voy, planto una carpa en la puerta de su casa, me estanco ahí y si saca a pasear el perro, yo se lo llevo y si tiene que ir a comprar algo, yo le traigo las bolsas y va a ser una admiración por él toda mi vida. Porque el agradecimiento es total, porque dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Si nosotros no tenemos conciencia de lo que fuimos perdonados, es imposible que el amor por la perla de gran precio sea expresada en nosotros. Si nosotros no nos entendemos necesitados de esa cruz, nunca vamos a poder abrazarla. Si nosotros no nos sentimos necesitados de que Jesús viva su vida en nosotros, porque somos totalmente ignorantes de lo que nos podría llegar a ocurrir fuera de Él, es imposible que salgamos corriendo. Es imposible. Es imposible que todas las canciones que cantamos sean verdad en nosotros. Es imposible que todo lo que leemos sea verdad en nosotros o que todo lo que escuchamos sea verdad en nosotros. Y la llenura sigue siendo un problema para nosotros. Ese es el título de la palabra de hoy, el problema de la llenura. Es un problema.
Porque nunca podemos lograr en nosotros sentirnos plenos. Vivimos y hablamos de la plenitud constantemente. Creo que es la palabra que más usamos. Pero esa plenitud que nosotros predicamos no es real en nosotros, no es verdad en nosotros. Porque seguimos, como hacían los fariseos, como hizo Pilato, como hizo todas las personas que se cruzaron con Jesús, trayendo nuestros motivos para acercarnos a Él y no por quién Él es. Porque nosotros no podemos entender que al que mucho se le perdona, mucho ama. Nos tenemos que sentir agradecidos. Nos tenemos que sentir realmente. Un amigo me decía a mí que él es muy feo y la esposa es como muy linda para él, ¿no? Entonces, él decía que cuando él quiso conquistarla, vamos a decir, ¿qué tuvo que hacer? Se vio al espejo, dijo no. Entonces se compró ropa, fue al peluquero, se hizo un blanqueamiento de dientes, perfume, para que ella por lo menos le dé oportunidad de conocerlo como es internamente, ¿no? Y claro, por lo menos para que haya... Pero se tuvo que mirar al espejo. Se tuvo que mirar al espejo. Hermanos, si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no tenemos conocimiento de quién es la persona de Jesús, nosotros nunca nos vamos a mirar al espejo, nunca vamos a tomar conciencia de quiénes somos. Y si no tomamos conciencia de quiénes somos, nunca vamos a poder ir a Cristo por quién es, que Él es el Salvador, el único que pudo vencer la muerte, el único que nos pudo llevar al Padre, el que nos devolvió a la gloria eterna. Jesús es Dios. Jesús es Dios. El otro día hablaba con un musulmán y el musulmán decía, ¿crees en el profeta Isa? Creo que le dicen. ¿Crees en el profeta? No, yo no creo en ese. Yo creo en Dios, que Jesús es Dios. Esa es la diferencia. No era un profeta, no era un maestro. Él era el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es la cara visible de Dios. Él tiene las huellas digitales de Dios. Esta persona que me contaba sobre el ejemplo de la deuda, él me contaba que él tuvo muchos problemas para dormir. Y que de repente él dormía literalmente 1 hora por día, estaba durmiendo y se levantaba, que dice que el corazón le iba para todos lados, le saltaba y él era un ataque de pánico que él tenía, una ansiedad muy grande y él no podía dormir, no lo podía controlar y se despertaba como si se estuviera cayendo de un edificio, pero todo el tiempo. Y que para él era totalmente insoportable vivir así. Y bueno, muchos saben lo que es la falta de dormir. La falta de dormir empieza a afectarte en tu salud, en tu imagen, en tus pensamientos, en tu manera de resolver las cosas. Y él se empieza a desesperar y empieza a ir a reuniones y reuniones y reuniones para que le solucionen el problema y habla con uno, habla con el otro y quiere resolverlo y no lo puede resolver y dice que le oró los pastores de la A a la Z, todos, le oraron todos los pastores. Él iba a reuniones específicas donde sabía que había gente que tenía el don de sanidad para que le sanen ese problema. Pero a la noche, cuando él estaba totalmente solo, le volvía a ocurrir. Y le volvía a ocurrir. Y todo el tiempo le volvía a ocurrir. Hasta que un día dice que fue una iglesia chiquita y hay un hombre grande, un viejito. Y él se sentó atrás, esperando a otro que tenía el don de sanidad. Y este hombre empieza a hablar de la cruz de Cristo. Y este hombre empieza a hablar de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y él empieza a ver que Jesús no había muerto solamente para arreglarle el sueño, que Dios no había muerto solamente para solucionar los problemas terrenales. Dios había muerto para traerle vida. Vida en Él. Y que la sangre de Jesús, si solamente serviría para solucionarse su enfermedad, tendría fecha de vencimiento, tendría un límite. ¿No? Yo le contaba el otro día a los chicos, a los jóvenes, que antes yo tenía que tomar el colectivo acá en Liniers y yo cuando salía, era en el nombre de Jesús, con la sangre de Jesucristo, me cubro. Y yo tenía bien los ensayos con los pedales.
Y termina siendo un amuleto para nosotros. Como otras religiones tienen otro amuleto. Termina siendo para nosotros una pata de conejo, como dice Alberto, constantemente una cintita que lo usamos para que cosas terrenales malas no nos ocurran. Y la sangre es más que suficiente para que la salvación de un virus o la economía de nuestros hogares. Y la sangre es mucho más valorada cuando tomamos medida de la magnitud de nuestros pecados, de lo que somos fuera de Él. La sangre de Cristo fue eficaz para devolvernos al Padre. Pero en Él están todas las cosas. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. La fe dice, moverá montañas. Dice, si tienes un granito de mostaza de fe, las montañas se van a mover, dice la canción, ¿no? Sí, montaña de muerte que habitaba en nosotros. Teniendo fe en Cristo, en fe en que Cristo movió la montaña más difícil, lo que es imposible para el hombre, que era vencer la muerte. No fe en nosotros, sino fe en que Cristo lo hizo, que es muy distinto. Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados, ¿por qué? Por su sangre. Seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de Él. De eso fuimos salvos. De eso fuimos salvos. Por eso muchos de nosotros no nos podemos sentir necesitados de Él. Porque creemos que Jesús vino solamente a solucionar problemas de esta vida. Y capaz hay gente acá que no los tiene. Que tiene una vida normalmente acomodada. Pero la sangre de Cristo nos hizo libres de la ira de Dios. Que no hay dinero, no hay tiempo, no hay contactos, ni estudios, ni títulos que lo pueda solucionar. No hay a quién llamar para arreglar eso. La ira de Dios. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y nosotros nos acostumbramos a leer esto. Nos acostumbramos. ¿Por qué? Es una pregunta que me encanta hacerme. ¿Por qué el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, es tan famoso entre nosotros? ¿Porque Jehová es nuestro pastor o porque nada nos va a faltar? Porque de repente cuando nada nos falta, ahora sí hay algo que nos está faltando, ¿Jehová sigue siendo nuestro pastor? ¿Por qué es tan famoso? Busca el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Porque nos encanta que el resto va a venir. Porque nos encanta que las añadiduras van a venir y nosotros vamos a estar con las manos así abiertas esperando las añadiduras. Pero si las añadiduras que nosotros esperábamos no vienen, ¿seguiremos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Seguiremos poniendo primero el reino de Dios? ¿Cuáles son esas añadiduras? ¿Cuál es eso que nunca me va a faltar? Pero ¿cómo vamos a ir a Él si no sabemos a qué vamos? ¿Por qué nosotros, si sabemos que Dios vive en nosotros, no vivimos como tal? ¿Por qué no lo cuidamos con temor y temblor como algo tan preciado? Como algo tan delicado, como algo tan valioso para nosotros. Ese es el temor y temblor. Algo que realmente yo valoro, como un bebé. Algo que realmente yo valoro, algo que yo realmente entiendo que es frágil, que es lo más preciado, que se puede caer cualquier cosa menos eso. Porque no nos sentimos parte de esa naturaleza divina. ¿Sabes por qué no ocurre? Porque no nos sentimos parte de la naturaleza divina. Porque sentimos que la llenura no alcanzó para lo cotidiano. Porque creemos que solo sirve para saber o para confirmar o afirmar mensaje de domingo. O simplemente para no sentirnos condenados, hermanos. Esto es una triste realidad. Es una triste realidad. Y ninguna doctrina es más excelente o
o más necesaria para ser predicada y estudiada que Jesucristo y Él crucificado y resucitado. Nada es más necesario que predicar al Cristo resucitado. Nada, 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 ninguna doctrina lo puede superar. Nada es más urgente. Y nosotros como iglesia, ¿cómo empezamos a participar de esta naturaleza divina? ¿Cómo nosotros podemos vivir esta llenura? ¿Cómo podemos solucionar el problema de la llenura? Jesús en una situación se pone una capucha porque lo estaban buscando para todos lados y se mete en una fiesta y dice que a los discípulos le decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estaban buscando. Uno porque lo querían apedrear, otro porque querían que Jesús los sane, otros porque querían que Jesús les diga algo, porque los querían escuchar hablar, otros porque estaban necesitados realmente, tenían hija enferma, muerta. Y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Y eso es lo que el Espíritu hoy nos trae a nosotros. El pensar. Porque dice la palabra, y hoy oramos, antes de arrancar, oramos. Padre, nos alineamos a tu mente, dijimos. Nos alineamos a tu espíritu. Nos alineamos a tu voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que Cristo sea formado en nosotros. Y se repite la pregunta, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Ese es nuestro filtro. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel en la relación entre los padres y los hijos? Dice la palabra que Jesús vino a devolver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Estamos en esa situación. La palabra habla de que esa es la situación de los padres y los hijos. Estamos en esa situación. La palabra dice que los esposos tienen que amar a su esposa como Jesús ama a la iglesia. Y las esposas sujetarse a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Dónde está aquel? ¿Estamos viviendo esta situación? Dice la palabra de Dios que el que habla mal de su hermano, el que murmura en contra de su hermano, es un homicida, es un asesino. Y no es una metáfora, es un asesino el que habla mal de algún hermano. El que habla mal del cuerpo, atenta contra el cuerpo. Cuando vivimos estas situaciones, el Espíritu empieza a traer, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? ¿Está Cristo acá? ¿Está Cristo acá? La misma pregunta que le hizo Dios a Adán, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y él estaba, ¿dónde estaba? Escondiéndose de Dios. ¿Dónde están? Miren, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, estaba en la noche fatídica, algunos estaban orando con él en el Getsemaní, pero había otro que lo estaba vendiendo por monedas. ¿Dónde estamos? ¿En el Getsemaní o estamos vendiéndolo por monedas? ¿Dónde estamos? Estamos escondiéndonos de Dios. Y este es un filtro, hermano, que tenemos que poner como credo de la casa, como cuerpo para poder entender. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está Cristo en todo lo que está ocurriendo? En lo que me dicen, en mi relación con los hermanos, en mi relación con el cuerpo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mi matrimonio, con la economía. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Por eso nosotros estamos alineados a su mente, a su conocimiento. Hay un autor que él hace en uno de sus escritos, hace una pregunta, Agustín Dipone, que dice, ¿qué es primero? ¿Conocerte o invocarte? Y él se respondió, conocerte, porque si no te conozco, podría estar invocando a alguien que no eres tú. Hay que conocerlo, si no estamos invocando a alguien que no es Dios. Estamos armándolo, como se dice, Dios es a nuestra imagen y semejanza. ¿Dónde está aquel? Hay que ir a la palabra. En cada situación de nuestra vida, ¿dónde está aquel? ¿Qué es que Cristo pelea nuestras batallas? Encontrando dónde está aquel en cada situación de nuestra vida. Ahí empezamos a vivir una participación de la naturaleza divina. Job, que dice la palabra que él era la persona más justa sobre la tierra y que no había nadie como él, que era un varón perfecto y recto, temoroso a Dios y apartado del mal, dice la palabra.
Pero cuando él llega a encontrarse con Dios, ¿se acuerdan lo que él dijo? El famoso, más ahora mis ojos te ven. De oídas yo te había oído, más ahora mis ojos te ven. Me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice que era la persona temorosa y era el varón perfecto, recto y apartado del mal y que no había nadie como él en la tierra. Pero él frente a Dios se aborrecía. Era pecado frente a Dios. Se sintió ¿qué? Necesitado frente a Dios. No importa los trofeos que él tenía en esta tierra, no importa lo que él había vivido o soportado por amor a Dios. Él frente a Dios dijo, me aborrezco, porque entendió su condición. Cuando de repente nuestros ojos lo ven, cuando de repente se cae el velo, cuando de repente el evangelio es real en nuestra vida y entendemos que sin Jesús no podemos entrar a ningún lugar porque Él es la puerta, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, siempre trae este fruto. Me aborrezco. Necesito que Cristo viva su vida en mí. Me aborrezco. Y ocurren situaciones para ser partícipe de esta naturaleza divina, en las cuales Moisés camina y se encuentra en que toma conciencia de que Dios está y se saca las sandalias. Y él no se las quita porque dijo, Dios apareció acá, sino porque entendió que todo lo que estaba pasando era santo, todo el suelo era santo, todo el piso era santo. Y el año pasado he compartido acerca de andar con los pies descalzos, andar sin sandalias. Y el mundo entero es un templo, todos somos un templo porque somos templo, dice la palabra. Y el Espíritu hoy viene a aumentar nuestros sentidos y agudizar nuestros ojos con respecto a esto. Como dicen los pastores, es hasta que entre. El Espíritu está agudizando nuestros sentidos, la perspectiva sobre esto, la necesidad sobre esto. Porque estuvimos rodeados de esto todo este tiempo, pero ahora recién lo estamos empezando a ver. Esto siempre fue así, solamente que nosotros se nos empieza a caer la ficha. Y Jesús dice, estuve preso y me vinieron a visitar. Y entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuviste preso? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo, Jesús, pasó todo esto? Y Él dice, cada vez que lo hiciste por el menor de mis hermanos y hermanas, lo hiciste ¿por quién? Por mí, dice el Señor. Y Jesús está haciendo una afirmación en que Él se encuentra presente en todos lados. Y que el cuidado y la compasión que mostramos hacia los demás es la misma forma que tenemos cuidado, compasión y amor hacia Él. Es otro filtro. Que de la misma manera que amamos a nuestros hermanos, de la misma manera que nosotros amamos a Dios. Que de la misma forma que nos relacionamos con nuestros hermanos, es la misma forma de relación que tenemos ¿con quién? Con Dios. Porque cuando lo haces con uno de ellos, lo estás haciendo conmigo. Jesús empieza a contar este tipo de historias que hablan de la presencia divina, de la participación divina en cada una de nuestras interacciones como hijos redimidos, como nacidos de nuevo. Nosotros vivimos esta participación. Cosas que estuvieron escondidas. Hubo un misterio a través de los siglos. Estuvo escondido a los profetas, a los ungidos, a los entendidos. Pero hoy está siendo revelado en nosotros. Cosas escondidas que estaban a simple vista. Pero la pregunta es, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Por qué no lo podemos experimentar? ¿Dónde está aquel en todo lo que me está ocurriendo? Yo en uno de los viajes que tuve por trabajo me encontré con una persona que me contaba que él era un ex drogadicto y que primero pasó siendo ludópata y para ser libre del vicio al juego se hizo adicto a la cocaína y de la cocaína pasó al alcohol. Y cuando estaba totalmente destruido,
aparece Jesús en su vida. Entonces él me empieza a contar todo lo que le pasó en su vida y cuál fue el proceso de conocer a Jesús y de entenderse sano. Y bueno, yo le conté que yo también era cristiano y empezamos a hablar y él de repente me dice, miró alrededor y dijo, ¿y sabes qué? Ahora, me dice, porque yo antes me busqué saciar en todos lados. Buscaba qué era lo que me faltaba en todo, no me faltó un vicio. Y no lo pude encontrar. Y me tuve que reventar. Pero ahora veo a Dios en todos lados, me dijo. Veo a Dios en todas partes. Bueno, de esto es lo que estamos hablando. Esta es la participación divina. ¿De dónde está aquel? Donde vemos a Dios en todas partes. En todas partes. Dice que todo lo que nos ocurre nos ayuda ¿para qué? Para bien. ¿Y cuál es el bien supremo? Que Cristo sea formado en nosotros. Todo lo que está ocurriendo. Y aparece el problema de la llenura de muchas y muchas maneras. Proverbios 18:12 dice, el fracaso lo precede la soberbia humana. La soberbia precede a la caída. El sabio está indicando que el corazón soberbio es el preludio de un profético el mal. El orgullo es un puerto seguro a la destrucción. El orgullo hace que una bestia, que un ángel se convierta en un demonio. De repente Dios dice que odia la mirada altiva y que nunca falla en derribarla. Dios pone todas sus flechas en el orgulloso. Hay una canción que dice, mi orgullo me sacó del jardín. Satanás dijo, yo quiero ser como él, yo quiero tener el mismo poder que él. Y se fue. Adán y Eva comieron del fruto porque ellos querían ser como él. Porque Dios algo les estaba escondiendo. Y fueron sacados del Edén. Judas dijo, este no puede ser mi Mesías. Yo esperaba una persona con espada, con escudo y que iba a venir a vencer a los romanos. Orgullo, porque Dios no era lo que él creía que iba a ser. Porque su imagen de Dios era mucho más importante que la imagen de Dios mismo. Su pensamiento, su preconcepto sobre Dios era mucho más fuerte que el concepto verdadero de Dios. En Apocalipsis 3:17 Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y que no necesito nada. No necesito nada. Soy rico y tengo lo que quiero, no necesito nada. Y está hablando de una iglesia. Y dice, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Después le dice, te recomiendo que te compres colirio, limpiate los ojos. ¿Sabes qué? Tenés que encontrar a Dios en todas partes. Tenés que encontrar dónde está aquel. Tenés que encontrar la participación divina. Tenés que hacerlo por los menores, por los hermanos, por las hermanas, por los necesitados. Jesús decía, vayan y prediquen el evangelio a los necesitados y a los pobres porque ellos no tienen cómo devolvérselo. ¿Estamos orgullosos de nuestras obras, de lo que alcanzamos hasta ahora? ¿Estamos orgullosos de nuestras revelaciones, de nuestros logros? Escúcheme, si estás orgulloso de algo de lo que hiciste, toma nota en tu celular o en un papel. La destrucción viene también hacia vos. La destrucción viene, precede la caída. Dice 1 Corintios 1:31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, alguien quiere jactarse de algo, sentirse orgulloso de algo, que se jacte solamente del Señor. Y vivimos en un sincretismo constante como iglesia. El sincretismo es tendencia a conjuntar y armonizar pensamientos o ideas opuestas. Hacemos combinaciones, carne con el espíritu. Entonces, cuando vos mezclás algo caliente con algo frío, te va a salir algo tibio. Tomate un mate tibio. Por algo está diciendo, lo voy a vomitar de mi boca.
Los voy a vomitar de mi boca. El problema de llenarnos de orgullo es que caemos, confiamos constantemente en nosotros. Y si la obra no la hace Él, en vano trabajan los que lo hacen. Es lo mismo que ocurrió con Satanás, lo mismo que ocurrió con Adán, lo mismo que ocurrió con Judas y lo mismo que ocurre con nosotros, que no podemos experimentar la participación de la naturaleza divina. Es el problema de la llenura. ¿De qué estamos llenos? En el nuevo pacto la madurez es llenura. Y en el nuevo pacto, aunque estemos en Cristo, la inmadurez nos puede jugar un papel tremendo. Nos puede jugar un papel tremendo. Tiene consecuencias tremendas la inmadurez. Hay una historia, ya estoy llegando al final más o menos, pero hay una historia rápida que la quiero contar, que no quiero que se me pase, es la de Jonás. Viene Dios y le dice: Jonás, vas a tener que ir y vas a tener que bendecir a Nínive, lo manda, ¿no? Y a los de Asiria. Y entonces él dice: no. Básicamente estaba pidiéndole que vaya a bendecir a sus enemigos, que vaya a amar a alguien que le había hecho daño. Miren, a partir de 2 de Reyes 15 y 18 van a encontrar cosas como: entonces Pul, rey de Asiria, invadió la tierra. Después el rey de Asiria vino y deportó a la gente. Y después dice: el rey de Asiria marchó contra Samaria y la sitió, que es que le puso todo el ejército alrededor. Eran los peores vecinos, eran opresores y les habían hecho a ellos una vida miserable, les habían bloqueado a nivel impuestos, a nivel comercio. Entonces viene Dios y le dice a Jonás: andá y bendecilos y predicales. Predicales. Entonces yo me imagino que Jonás le dijo el famoso que hemos escuchado mucho: todo tiene un límite. ¿O no? Bueno, sí, es así, pero no tan así. Entonces, Nínive quedaba en Asiria. ¿En serio? Entonces, bueno, Jonás, todos conocen la historia. Él dice: no, me voy a un puerto, se fue a la dirección opuesta, se sube a un barco, en el barco arranca una tormenta terrible, dice que estaba lleno de paganos y que los paganos empezaron a creer, dice la palabra, porque la tormenta era impresionante y que Jonás estaba durmiendo. Y de repente Jonás dijo: miren, yo ya sé por qué está esto, yo ya sé por qué está ocurriendo lo que ocurre. Yo soy el problema. Cae al agua, lo come el pescado gigante y está ahí en el pescado gigante. ¿No? Bueno, es todo lo que sabemos, pero dice la palabra que después él se arrepiente, él sale y va. ¿No? Pero hay un punto muy importante antes de pasar a la segunda etapa, es: si nosotros estamos en Cristo, ¿puede ser que el pasado y las heridas aún nos sigan definiendo o nos sigan deteniendo hacia el llamado de Dios? No, porque esto es algo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pero lo estamos entendiendo bajo la luz de la revelación de Jesucristo. Creo que ya estamos maduros para ver eso. Y puede ser que la falta de perdón aún nos siga prohibiendo encontrar estas verdades. Poder ir con gozo a amar a nuestro enemigo. Cuando Jesús dijo: la participación de la naturaleza divina es esto. Es esto. Podemos movernos hacia nuestros enemigos no con violencia, sino con amor. ¿Existe algún amor más grande que esto? Bueno, pero dice que él llega a Nínive. Dice que fue tan fuerte lo que él dijo, y cuando él predicó, que el rey se convierte. Escuchen esto, es como que nosotros vayamos a un país y se convierte el presidente. Y dijo: todos se tienen que él lo llamó a Cilicio. Pero dice la palabra, búsquenlo después, cuando él llama a Cilicio, llamó a todas las personas y a todas las bestias, dice la palabra. O sea, a los animales, lo llamó a arrepentir. El cilicio es gente que sale a pedir misericordia por Dios, a perdón y pedir misericordia. Llamó a arrepentirse hasta los animales.
Imaginen lo arrepentido que estaba. Pero a lo que voy. Dice que cuando termina y ve todo eso, Jonás llega a una montaña. Y cuando llega a la montaña, le dijo a Dios, yo sé que vos sos bueno. Y sos un Dios calmo para la ira. Como dijo, clemente y compasivo, tardo para la cólera y lleno de amor. Un Dios que te arrepientes de enviar calamidad. Pero ahora Jehová te pido, ¿sé lo que le dijo? Quítame la vida. Quítame la vida. Él había visto, Dios lo había sacado de un pez. Había llevado a la ciudad de sus enemigos, lo recibieron bien. Predicó, se convirtió el rey. De repente todos estaban arrepentidos, pero él se subió a un monte y se sentía insatisfecho. Dijo, Dios, mátame. Y nosotros podemos congregarnos, podemos discipularnos, podemos estudiar la palabra, podemos entender la palabra a la perfección. Pero igual nos podemos sentir insatisfechos. Podemos seguir teniendo el problema de la llenura. Podemos seguir subiéndonos a un monte y expresarle a Dios nuestra insatisfacción total. Y hay algo que es tremendo, la base del problema era que Dios estaba bendiciendo a alguien que Él no los quería, eran sus enemigos. Y vivimos en eso nosotros. Y nosotros no nos tomamos conciencia que nosotros no somos mejores que nadie y que nosotros no necesitamos a Dios menos que nadie. Todos éramos pecado, todos éramos muerte. Nuestra carne sigue combatiendo. Entonces, Jonás todavía estaba lleno de él mismo y no podía permitir que Dios también ame a sus enemigos. Miren, Jesús cuando es tentado en el desierto, el diablo le ofrece todos los reinos. ¿Saben por qué le estaba ofreciendo, el diablo le ofrecía los reinos? Porque él sabía que Jesús los iba a recuperar cuando Jesús resucitaba. El diablo le estaba proponiendo un reino sin cruz. El diablo le estaba proponiendo un reino sin cruz. Lo que nosotros vivimos anhelando, un reino sin cruz, es lo que todos queremos. Por eso nosotros no podemos experimentar la plenitud. Por eso nosotros no podemos experimentar la llenura. Aunque veamos milagros, aunque nos congreguemos, podés tenerlo todo. Pero si no nos crucificamos, el reino sin cruz, no hay llenura, no hay Cristo. Porque para que Cristo haga la obra, tenemos que entender al Cristo resucitado, tenemos que vivir al Cristo resucitado, tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso no hay reino sin cruz. Y esto es lo que el diablo siempre nos va a venir a traer. Por eso es tan importante el filtro. ¿Dónde está aquel? Encontremos a Dios en todas partes. Y siempre que lo encontramos a Él, encontramos su cruz y la obra de la cruz. Y en todo lo que nos ocurre encontramos la obra de la cruz y al Cristo resucitado. Y que entendemos que en Jesús lo único vacío es la tumba. Lo único vacío en Cristo es la tumba. Después hay llenura. Y llenura, y llenura, y llenura, y llenura. Y corren ríos de agua viva dentro nuestro. Y esto es una sombra permanente de lo que había de venir. Rápido, quiero leerle 2 de Reyes 4. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. Usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estábamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Una mujer viuda, en ese contexto, una mujer que no podían trabajar, no se podían volver a casar, eran mujeres que si no trabajaban y si no encontraban que sus hijos los mantengan, eran destinadas a la prostitución. Y dice la palabra que sus hijos se los iban a llevar como esclavos. Y esto es lo que ocurre en el pecado. El fruto de nuestra descendencia, nuestro fruto, los hijos que vamos a tener son esclavitud. Es esclavitud. Por eso dice, mis hijos, el fruto, van a ser esclavitud. Entonces el profeta Eliseo le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Entonces le dice, dime qué tienes en tu casa. Su servidora no tenía nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Entonces Eliseo le ordenó,
Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todo lo que puedas. Luego entra a la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte, ¿no? Entonces, dice que la mujer de Eliseo se fue a su casa, el lugar se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Iban pasando las vasijas y ellos iban llenando, Entonces hasta que en un momento dijo, dame más, no hay más. Entonces respondió, ya no hay. Y entonces en ese momento se acabó el aceite. Entonces la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, y le dice, ahora ve a vender el aceite y paga todas tus deudas. Y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Ahora, ¿cuál es el fruto? Libertad. Una deuda pagada. Y que ellos tenían dinero para vivir. Ella y sus hijos. Para todo lo que necesitaban. Fruto de libertad en su descendencia. De vida en su descendencia. De alimento. Una mujer con una deuda imposible de pagar. Que le iba a costar el precio de su descendencia. Entonces, ¿qué era lo único que tenía esta mujer? Aceite. ¿Y qué es lo único que le pidió Eliseo? Vasijas. ¿Le dijo que sean lindas? No. ¿Le dijo que sean limpias? No. ¿Le dijo que sean grandes? No. ¿Sabe lo que le dijo? Que estén vacías. Que estén vacías. Punto número 1. La necesidad nos prepara para la llenura. Lo que hablábamos al principio. Si nosotros no vamos a Cristo siendo necesitados porque no estamos siendo entendidos de lo que nos liberó. La necesidad nos prepara para la llenura. Punto número 2. La llenura viene en las vasijas, ¿qué? Vacías. Es necesario, hermanos, que nos presentemos vacíos. La amenaza para que el Espíritu obre en nosotros no es el vacío, no es mi vacío, sino que es mi llenura. La amenaza para que nosotros seamos llenos del Espíritu, la amenaza para que nosotros vivamos esta llenura, la amenaza no es en nuestro vacío, es nuestra llenura. Dice, en pobreza de espíritu, acercarnos. Dice, acérquense los pobres de espíritu, regocíjense, porque el misterio es revelado y Jesús amó hacerlo. Muchos años después, en Hechos 2, dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó esto, miren, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Los discípulos tenían una necesidad. Ellos habían negado a su maestro, se habían escapado, se habían vuelto a trabajar. Estaban totalmente perdidos y desorientados. Como esta mujer había perdido a su esposo, ellos habían perdido a su maestro. Estaban totalmente perdidos. Pero Jesús se presenta ante ellos y le da una orden, no vayan a Jerusalén. No se vayan, de Jerusalén. Escúchenme, Jerusalén, ¿saben qué era? El lugar donde a él lo habían matado. Donde estaban persiguiendo todavía a los discípulos, estaban buscando para bajarlo a ellos también. Al igual que Jonás, anda al lugar de tus enemigos. Anda al lugar de tus enemigos y no te vayas. No te vayas. Anda donde corras riesgo. Fue como la orden de Eliseo a esta mujer. Quédense en Jerusalén. Anda a tu casa con tu familia donde te puedan encontrar, donde te puedan sacar a tus hijos. ¿Saben lo que es morir? Hablamos todo el tiempo de morir. Morir es obedecer. Ellos obedecieron, murieron a sus miedos, murieron a lo que ellos estaban pensando. Vamos a poner una vasija. Vamos a quedarnos ahí en el monte donde nos pueden encontrar un romano o alguien que nos empieza a buchonear. Pero ellos creyeron por la fe y por necesidad obedecieron. Necesitaban. Por eso ellos volvieron a trabajar. Después de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? ¿Volvieron a trabajar? No. Fueron y predicaron la palabra y el Evangelio
hasta los confines de la tierra. Y todos fueron muertos como mártires. Pero antes, sin la llenura, ellos volvieron. No importó que ellos tuvieron tiempo con Jesús. No importó que ellos tuvieron 3 años con Jesús caminando y viendo todo lo que ocurrió. Porque lo que transforma es que Cristo esté en nosotros. Ellos convivieron con Él, comieron con Él, pero cuando Él se fue, volvieron a sus antiguas vidas. Entonces, si nosotros estamos hoy acá y volvemos todos los domingos embalantonados y estamos todo el tiempo contentos por lo que Dios está hablando, pero cuando volvemos a nuestra antigua vida, porque hay un problema con la llenura. Y dice la palabra, no te vayas hasta que seas lleno. El Espíritu Santo es luz, al igual que es aceite. Y el cielo está a un corazón roto de distancia, el cielo está a la cruz de distancia. ¿Qué tenemos para perderlo, hermanos? Todo. Pero debemos vaciarnos, porque el problema está en la llenura. El problema está en ¿dónde? En nuestro ruido. El problema está en nuestra ropa. Debemos vaciarnos y debemos desvestirnos. Ahora sí, terminando. Dice que Jesús está hablándoles a los discípulos y arma una parábola donde Él dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas. Pero dice que ellos no quisieron venir. Escuchen, el Padre, el Señor, llama y ellos no quisieron venir a una fiesta. Entonces, de nuevo envió a otros siervos y díganle que han sido invitados, que yo he preparado el banquete y que ya he matado a mis novillos, ya he hecho el sacrificio a los animales cebados y todo está preparado. Vengan a las bodas, dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios y los demás echando, dice, mano a los siervos, los maltrataron y ¿qué? Y los mataron. Esto es un tema aparte para hablar, ¿no? Pero dice que la persona que iba a decirle, el Padre preparó la mesa, las personas que no estaban llenas, las personas que no se sentían necesitadas, mataron a los mensajeros. El que murmura, el que habla mal de su hermano, del cuerpo, es un asesino, es un homicida, dice la palabra. Mataron a la persona que estaba diciéndole, la mesa está llena, está servida, la fiesta está preparada. Entonces el rey dice que se enojó, se enfureció y envió a su ejército y destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad y después dijo, la boda está preparada para los que fueron invitados y no eran dignos. Vayan por tanto a la salida de los caminos e inviten a las bodas a cuanto encuentren, al que sea. Llenen la boda, llenen el lugar, llenen la mesa. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y salieron al salón de bodas, se llenó con invitados. Todas las personas que se sentían que no era necesidad para ellos ir a comer ahí, para ellos no era una necesidad estar ahí, le dijeron que no. Le dijeron que no. Porque ellos ya estaban llenos, ya estaba llena su agenda, ya estaba lleno su estómago, ya estaba llena su conciencia, ya estaban llenos sus tiempos. Ellos dijeron no. Dijeron, bueno, agarremos a lo peor, a lo que vayamos encontrando, a lo que realmente necesitan, a los que se sienten vacíos. Y dice que el salón de bodas se llenó. Dice, pero cuando el rey entró a ver los invitados, vio que uno no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tu traje de boda? Entonces, pero el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, aten en las manos y los pies y échenos las tinieblas de afuera, y así será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo siempre leí esta parte y decía, qué exageración, ¿no? Porque no fue vestido, lo encontraron en la calle, lo invitaron a la boda y después lo echa porque no se vistió de acuerdo. Y siempre fue algo que a mí me resonó. Pero hay dos puntos. Uno es, el Padre está hablando de una invitación a la mesa, que esto es algo que nosotros ya lo venimos hablando y lo sabemos. Que esto es lo que ocurre todos los días. Hay una canción que dice, por la mañana
vas a encontrar de vuelta mi corazón en llamas. Porque la invitación está abierta todos los días. Con el corazón en llamas, ardiendo otra vez y otra vez y otra vez. Y Dios propone un pacto. Dice que el pacto de la invitación es un pacto de comunión, es un pacto de celebridad, es un pacto festivo y es un pacto de disfrute. Y Jesús empieza a hablarle a los fariseos, a los religiosos, a los que se sienten que no necesitan nada. Miren, escúchenme. La condenación que vino al mundo es que vino y ustedes amaron más las tinieblas, no se sintieron necesitados. Y este es el problema de la llenura. Estamos tan llenos de este mundo, estamos tan llenos de ruido, que nosotros no podemos sentirnos necesitados. No nos sentimos vacíos. Ellos son los que rechazan a Jesús, nosotros somos los que rechazamos a Jesús. Pero hay algo que quiero hacer un hincapié. Ya termino, ¿no? Dice la palabra que no está llevando la ropa adecuada. Y que por no llevar la ropa adecuada, va al crujir, al infierno, a la condenación eterna. Entonces, el hombre se queda callado, dice. Porque le dice, amigo, ¿cómo entraste acá? ¿Cómo llegaste hasta acá sin la ropa? En esa época la tradición era que la persona que hacía una fiesta no solamente invitaba a la fiesta, no solamente servía la mesa, no solamente mataba a sus novillos, no solamente él se hacía cargo de todos los gastos, sino que también él le daba la ropa y vestía a todos los invitados. Le daba una ropa a cada invitado, a cada persona que iba entrando, él le iba dando una ropa. Con esto tenés que entrar vos, con esto tenés que vestirte vos, con esto tenés que vestirte vos. Para que todo el mundo vistiera como un regalo, dice. Y era totalmente una falta de respeto no vestirse con la ropa que te habían dado. Miren, Efesios 4:24 está hablando de esto. Y revístanse ¿de qué? De la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. No aceptar este regalo y no vestir estas ropas era grosero y ofensivo, como mínimo. Así que no es que Dios o el rey está echando al azar a esta persona porque no le gustó cómo se vestía. No es que fue con botines. Estaba rechazando la ropa que le había dado el rey. Estaba rechazando. Y no es trivial en absoluto que la historia que está contando Jesús. No lo es. Porque nosotros debemos, dice la palabra, desvístanse del viejo hombre. Despójense del viejo hombre. Cuando Adán y Eva pecan, ¿y ellos qué dicen? ¿Que se sienten qué? Desnudos. ¿Y qué hace Dios? Mató un animal y los tapó. Pero nosotros debemos vestirnos de la nueva criatura, del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Porque nosotros llegamos y sentimos que estamos cerca nosotros llegamos a la fiesta, entramos a la fiesta, fuimos invitados a la fiesta, pero no nos podemos sentar. No nos sentimos parte, porque rechazamos la vestidura, rechazamos la nueva criatura, porque tiene que morir para que nos tenemos que sacar. El problema está en la llenura. Nosotros creemos que nuestra ropa es mucho mejor que la que nos están dando. Creemos que nos queda mejor, que es un mejor talle. Nosotros vivimos como Jonás, constantemente llegando a un punto en el cual vemos las obras maravillosas de Dios y no sabemos por qué igual nos sentimos insatisfechos. Igual nos sentimos insatisfechos. Pero el llamado es real, la mesa es real, Dios es real. Podemos resistirnos a la invitación, podemos elegir la destrucción, podemos ser miserables, podemos optar crear nuestro propio infierno. Podemos ser mezquinos, egoístas, mediocres y codiciosos. Podemos rechazar la invitación a la fiesta. Pero la fiesta ocurre de todos modos, hermanos.
La fiesta está ocurriendo ahora. Yo siempre que escucho la alabanza, es lo que escuchaba el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Que se escuchaba ruidos que estaban festejando. Que el hijo había vuelto. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Nosotros festejamos que por el hijo hemos vuelto. Hemos vuelto. Y hay tantos que están escuchando la fiesta del otro lado de la pared, del otro lado del muro. Por eso esta es la razón de que hablamos del amor de Dios, pero para muchos esto le puede sonar fofo, sin sentido, le puede sonar como algo intangible. Nuestras elecciones son importantes, nuestro comportamiento importa, nuestras intenciones importan, nuestra postura ante la palabra, nuestra mayordomía ante la palabra importa. Nuestra honra hacia los hermanos importa. Nuestras creencias acerca de lo que somos en Cristo importa. Las creencias de lo que hacemos acá en este mismo lugar todos los domingos y todas las reuniones importa. Para poder vivir una participación de la naturaleza divina. Para poder encontrar a Jesús en el necesitado. Para poder encontrar a Jesús en el hermano. Para poder encontrar a Jesús en mis enemigos. Para poder encontrar en Jesús toda deuda saldada, entender que nosotros no debemos nada y que nadie nos debe nada a nosotros. Por eso nos encanta que en Jesús no debemos nada, pero en Jesús tampoco nadie nos debe nada a nosotros. Nos presentamos, hermanos, con la vestimenta adecuada, la de la naturaleza, creada conforme con la justicia y santidad de Dios, sabiendo que vamos a ser que conformes a Él. Pablo dice, vístanse del viejo hombre, pero también dice, vístanse de Cristo. ¿Qué es primero, conocerte o invocarte? Conocerte. No vamos a invocar a alguien que no sea Dios. Vamos a conocernos, nos vamos a vestir de Dios, vamos a encontrar dónde está aquel. Para así poder, de una vez y por todas, como iglesia, formar parte de la participación divina. De la naturaleza divina. Jesús diciendo, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Y vamos a poder decir, como me dijo ese hombre en el aeropuerto, ahora veo a Dios en todas partes. En todas partes. Esto no es una oración complicada, tampoco es un sermón. No se trata tanto de las palabras que abran un corazón o que toquen una emoción. Nuestra disposición es encontrar el poder y la fuerza del Espíritu indescriptible aquí mismo. Acá, en nosotros. El fuego todos los días en nosotros, que no se va a apagar, porque la llama que se encendió en ese monte no se apaga nunca más. No importa cuánto llueva, no importa cuántos vientos haya, ni cuántos terremotos, como le pasó a Elías. Y no importa el silencio, porque Dios habla ahí. Esto está tan cerca como la próxima respiración, está tan cerca como el almuerzo que nos vamos a comer ahora, está tan cerca como las canciones que vamos a estar cantando, está tan cerca como nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, está tan cerca como la vejez, está tan cerca como todo lo cotidiano, porque Dios está en todas partes. Porque todos vivimos como iglesia, vamos a vivir como una iglesia sin zapatillas, sin zapatos, sin sandalias, descalzos. Esto no es el mismo mensaje de hacer que algo suceda. No vamos a buscar manipular la mano de Dios, no vamos a buscar que Dios nos lleve a un siguiente nivel. ¿Sabes lo que vamos a orar como iglesia? Para despertar en lo que ya ocurrió. Ahora vamos a ver a Dios en todas partes. Está sucediendo, hermanos, está ocurriendo y ocurrió alrededor nuestro y a través y por encima, por todos lados. Confiando en que Dios está en nosotros y que es por nosotros que se encuentra delante de nosotros. Quiero despedir a la gente de YouTube. Estamos viendo el próximo domingo a la misma hora. Así que bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros. Les mando un saludo a Alberto y a Fabián. Que se recuperen pronto. Chao, chao.